¿Cómo dibujar graffiti desde lo más fácil? Vamos a empezar con la estructura. Cómo vamos haciendo las letras en bloques, en blockbuster, y la vamos a ir pasando a una letra con un poquito más estilo, hacer los 3D y poco a poco vamos a ir avanzando hasta llegar el Will Style. Un truco muy fácil es alrededor de las letras, siempre respetando lo que es la misma distancia, vamos haciendo una línea como si fuera acolchándola, ¿no? Como si fuera un algodón de azúcar. Y poco a poco vamos formando unas letras gruesas. Este es el estilo de letra que se conoce como blockbuster, que son las letras de bloque. Vamos haciéndolo en todas las letras. Como veis, poco a poco se van formando unas letras bien estructuradas. Luego vamos a enseñaros también cómo se unen las letras para hacer lo que es una pieza de graffiti. Ahí vamos avanzando. Una vez tenemos toda la palabra, bueno, la idea es que estén todas separadas, es borrar el interior. Para que tenga un buen resultado, vamos a visualizarlo. Este es el primer paso. Una vez que tengamos esto, vamos a hacer unir las palabras. Luego vamos a ir dando el estilo, los 3D y al Will Style. Para hacer este tipo de letras y ejercicios, podéis buscar el libro Uno Graffiti, que está en todo internet, y próximamente en las tiendas donde podéis hacer este tipo de ejercicios. Ya lo he hecho yo en otros vídeos tutoriales que os iré enseñando más adelante. También tiene para hacer sombras, letras, 3D con perspectiva, que os va a ayudar, incluido unir palabras. Esta es la portada del libro y se llama Uno Graffiti. En este paso lo que veis es que he juntado las letras mucho más, está más apretada. Entonces, ahora siguiendo la misma norma de antes, pues esto estaría por aquí. Normalmente siempre se pone la primera letra por encima de la segunda por encima de la tercera y así sucesivamente. Aunque siempre se puede cambiar el orden, pero lo más normal es lo que estoy haciendo. Ahora, como veis, estoy haciendo la siguiente letra, pero está pasando por debajo. Y aquí no os preocupéis por estas letras, porque vamos a hacer el mismo proceso. A ver, si os liáis de esta manera, pues podéis seguir la letra y luego borráis el interior. Voy a terminar por aquí. Y la letra I sería lo mismo. Siempre manteniendo la misma distancia. Esto es ahora mismo lo principal. Una vez que conocemos la regla, ya podemos ir haciéndolo un poquito más aleatoriamente, jugando con partes más gruesas y más delgadas. Pero ahora mismo lo importante es entender la estructura de las letras, que es lo que estoy enseñando en este primer vídeo. Como veis, borrando el interior tendremos este resultado. Así que vamos a ir para el siguiente paso, que es añadirle algunos detalles. Voy a utilizar la misma letra para que lo vayáis visualizando. Por ejemplo, la parte de arriba de la F puedo estirarle el palo de la parte de atrás. El tema de la A podría estirarle por aquí este palito un poco y podría ya irle girando hacia un lateral. El palo central puedo hacer que sobresalga por los lados, como si fuera el palo más largo, ¿vale? Y esto por lo mismo, podría ponerlo un poquito curvo hacia arriba. Ya le estamos dando un poquito de forma a nuestras letras. El palo este podría lanzarlo hacia atrás. No apretamos mucho nunca para poder borrar lo que estamos haciendo más fácilmente. El tema de hacer, podemos añadirle la parte de arriba una parte un poquito extra, ¿no? Esto podríamos cerrarlo más o incluso ponerlo como si fuera esto recto. Si lo borramos para que lo visualicéis y esto lo limpio, se iría viendo de esta manera. El tema de la I, puedo poner una parte así, dobla un poco. Aquí podría cortar la parte de la I y esto, en vez de dejar un cuadrado, podría convertirlo en un círculo, como un huevo. Y la L voy a ponerla esta parte hacia afuera y esto al revés, hacia adentro, creando una estructura nueva. Voy a limpiarlo para que lo visualice. Ya tenemos las palabras juntas, las tenemos con unos detalles y ahora vamos a empezar con el tema del 3D. La cosa va rápida.
y si no, guarda el vídeo para volverlo a ver. Para hacer un 3D tenemos que aprendernos muy bien que siempre van a una dirección. Por ejemplo, si fuera abajo, línea recta hacia abajo. Lo que tenemos que respetar es siempre el grosor. Es muy fácil, ¿vale? Estoy poniendo este ejemplo, os voy a poner luego otro. Por eso he puesto las letras a bolígrafo, porque ya está bien terminado el resultado. Y luego lo que voy a ir modificando son los 3D para que veáis cómo queda, con diferentes 3D en diferentes ángulos. Como veis, todos tienen el mismo grosor de 3D. En algunas partes, como aquí, no tiene, porque tiene este ángulo, iría así, ¿vale? Entonces, por eso no se ve. En las partes como esta, pues mira. Y si no, lo que podemos hacer, como he hecho aquí, poner diferentes palos de 3D con el mismo grosor. Y mira. En un momento tengo ya todos los 3D. Este sería... Tenemos que tener en cuenta que esta esquina acaba más baja que esta y por eso tenía esta diferencia. Aquí se ve que es menos gruesa porque como está en diagonal y esta está recta, pues se ve así. Y esta parte igual. Se visualiza menos, pero se respeta. Bueno, este es el primer paso de 3D. Ahora vamos a darle en otro sentido, pero directamente. En esta ocasión he puesto los 3D mirando hacia la izquierda. Todo con el mismo grosor, la misma dirección. Ahora vamos a jugar con dos puntos diferentes. Por ejemplo, si lo ponemos hacia la izquierda pero hacia abajo, tendría este ángulo. ¿Vale? Pues vamos a jugar con este ángulo en todas las letras. Por ejemplo, ya tenemos todos los 3D hacia abajo a la izquierda. En esta parte diría, ay, no se ve, claro, porque está justamente en el mismo ángulo del 3D, igual como aquí, no se visualiza nada, ¿vale? Que tú dices, no, voy a ponerle un poquito para que el 3D. Si veis, esta está tomando una dirección que sería esta. Entonces aquí no le pongas 3D porque realmente no va. Existe, pero no se visualiza, igual como aquí. Aquí sería así, no tiene más. Y el último, vas a flipar. El 3D con punto de fuga. Si por ejemplo quiero ponerlo a este puntito, por eso se llama punto de fuga, todas las líneas van a ese punto, ¿vale? Esto es como un ejemplo que estoy haciendo a base de línea, que no hace falta. Teniendo bien aguda lo que es la vista, podemos visualizar que esa línea va para allá, esa también va para allá. Nada más que tenemos que mantener el grosor y lo que es la línea. Si cogiéramos una regla, seguramente estas líneas van todas para acá, ¿vale? Y a lo que tenemos que hacer es cortarlo. Cortar el grosor. Si queremos que sea, por ejemplo, 1 centímetro, iría a 1 centímetro. Y así serían todos 3D como antes os he enseñado. Aquí iría otro pequeño y aquí otro. Y también se puede jugar como si tuviera el punto de fuga en la zona céntrica. No tiene que ser a un lateral, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces podemos jugar donde queramos. En esta ocasión voy a ponerlo en esta parte y otro vídeo que voy a hacer el siguiente lo voy a poner en la zona céntrica. Así que bueno, teniendo estas letras os voy a enseñar los últimos detalles. Ya tengo la letra terminada con un relleno fácil y todo un acabado fácil. En el siguiente vídeo vamos a empezar a aprender a hacer unas letras más complicadas, un intermedio, y vamos a hacer detalle tanto en los 3D y dentro de las letras. Vamos a aprender también cómo hacer los vídeos. Así que prepárate para el siguiente vídeo, suscríbete al canal y recuerda escribir algún comentario.